Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor Israel Mesa, transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, México. Deseo de todo corazón que estés gozando grandemente este maravilloso y bendecido día que Dios ha dispuesto para nosotros. Yo de mi parte, feliz de poder estar contigo unos minutos a través de este micrófono. Hoy vamos a tocar un tema por demás interesante: dejando de pensar en el pasado. Fíjate que en la mayoría de las veces el pasado tiene una forma sutil de aferrarse a nuestra mente. Es como una sombra que se proyecta incluso en los días más soleados. Muy frecuentemente nos encontramos reviviendo momentos que ya no podemos cambiar, palabras que ya fueron dichas o decisiones que ya fueron tomadas. Esta constante repetición mental nos va robando paulatinamente la paz y nos impide disfrutar del presente. Pero Dios nos llama a vivir en el aquí y ahora, a soltar lo que ya no podemos controlar y a confiar en que Él tiene un propósito mayor para cada etapa de nuestra vida. Muchas veces el pasado se convierte en una prisión invisible, la cual nos impide avanzar hacia el propósito que Dios tiene para nosotros. Inconscientemente nos aferramos a errores, heridas, pérdidas o decisiones que ya no podemos cambiar. Sin embargo, la palabra de Dios nos invita a mirar hacia adelante con esperanza. El pasado nunca va a definir nuestro futuro cuando caminamos con Jesucristo, porque Él hace todas las cosas nuevas. En el libro de Filipenses capítulo 3 versículo 13 se nos recuerda: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Dios no nos llama a vivir en la culpa ni en la nostalgia, sino en la libertad que Cristo ganó en la cruz. Cada día es una nueva oportunidad para comenzar de nuevo. El enemigo quiere que vivamos atados al pasado y sujetos al ayer, pero Dios quiere que vivamos en el hoy con fe. El pasado puede enseñarnos, pero nunca debe gobernarnos. En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17 se nos recuerda: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Fíjate que el pensar en el pasado puede llegar a convertirse en una trampa emocional. Nos hace sentir culpables por errores, nostálgicos por tiempos mejores o incluso resentidos por heridas no sanadas. Sin embargo, la vida cristiana es un camino de renovación constante. No estamos llamados a vivir en la repetición de lo que ya fue, sino en la transformación de lo que puede ser. Cada día que tenemos es una nueva oportunidad para crecer, sanar y avanzar. El recordar el pasado, pero con cierta gratitud, puede ser sano, pero revivirlo con dolor constante es totalmente destructivo. Dios siempre va a querer sanar nuestras memorias, no para que las borremos, sino para que ya no nos controlen. Él puede transformar nuestras cicatrices en testimonio de su gracia. En el Salmo 147, versículo 3, se nos asegura: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Muchas veces también nos cuesta dejar el pasado porque creemos que fue mejor que nuestro presente, pero Dios nunca se va a mover hacia atrás. Él siempre nos lleva constantemente hacia adelante. La fe no se basa en lo que ya fue, sino en lo que Dios puede hacer ahora. En el libro de Isaías, capítulo 43,
versículos 18 y 19, se nos recuerda: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Te comento también que una de las razones por las que nos cuesta dejar el pasado es porque creemos que define quiénes somos. Pero nuestra identidad no está en lo que ya hicimos o lo que nos hicieron, sino en lo que Dios dice de nosotros. Él nos ve con ojos de amor y no de juicio, y cuando aprendemos a vernos como Él nos ve, comenzamos a liberarnos de las cadenas mentales que nos atan al ayer. Otra de las claves para poder soltar el pasado es el perdón. Perdonar a otros y perdonarnos también a nosotros mismos nos libera del peso que venimos arrastrando. Ya no podemos cambiar lo que ocurrió, pero sí podemos decidir cómo vivir a partir de ahora. En el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 32, se nos menciona: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Y pon mucha atención en esto. Dios nunca se va a sorprender por nuestro pasado. Él lo conoce todo y aún así nos ama profundamente. Su amor no depende de lo que ya hicimos, sino de quienes somos en Jesucristo. Cuando aceptamos su perdón, también debemos aprender a perdonarnos. En el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, se nos menciona algo de lo más maravilloso que hay en la Biblia. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esta enorme promesa nos debe bastar para dejar atrás el pasado. Sí, estoy de acuerdo en que el pasado puede ser un maestro, pero no debe ser tampoco un tirano. Podemos aprender de nuestras experiencias, pero no debemos permitir que nos gobiernen. Cada error cometido puede convertirse en una lección valiosa si la entregamos a Dios. Él tiene la capacidad de redimir incluso los momentos más oscuros y convertirlos en testimonios de su gracia. El pasado, desgraciadamente, también puede ser una herramienta del enemigo para sembrarnos duda, vergüenza y temor. Pero cuando lo entregamos a Dios, Él lo convierte en una plataforma para su gloria. No hay historia tan rota que Él no pueda redimir. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, se nos asegura: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Otras veces, también el pasado nos va a perseguir a través de personas que no han cambiado o que nos recuerdan constantemente nuestros errores. Pero nuestra identidad no está tampoco en lo que otras personas digan, sino en lo que Dios declara sobre nosotros. En el libro de Juan, capítulo 8, versículo 36, se nos recuerda: así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Otro problema al cual nos enfrentamos continuamente es el aferrarnos al pasado, porque también es una forma negativa de evitar el presente. A veces nos sentimos más cómodos en la familiaridad del dolor que en la incertidumbre del cambio. Pero Dios no nos diseñó para vivir estancados, porque Él nos llama a caminar por fe, a confiar en que lo que viene es mejor que lo que ya dejamos atrás, y aunque no lo veamos con claridad, la fe y la esperanza deben prevalecer, porque también Dios no solo quiere que dejemos el pasado,
sino que vayamos aprendiendo de él. Cada experiencia, incluso las dolorosas, pueden enseñarnos algo valioso, pero debemos mirar esas lecciones con los ojos de la fe y no del resentimiento. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 2, menciona: consideradlo todo gozo, hermanos míos, cuando os halléis en diversas pruebas. Sí, claro que el pasado puede llegar a ser una carga emocional que nos agota espiritualmente. Por eso, Jesucristo nos invita constantemente a descansar en Él. No tenemos que cargar solos con lo que ya pasó. Él quiere llevar nuestras cargas y darnos paz. En el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28, se nos promete: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El dejar de pensar en el pasado tampoco significa ignorarlo o negarlo. Tiene su significado en enfrentarlo con valentía, procesarlo con sabiduría y luego soltarlo con fe. Es un acto de rendición, de decir: Señor, ya no quiero cargar con esto y te lo entrego a ti. Y en ese acto de entrega encontramos la más valiosa libertad. Otras personas se sienten indignas por su pasado, pero la gracia de Dios no se basa en méritos. Él nos llama no por lo que fuimos, sino por lo que podemos llegar a ser en sus manos. Su gracia es mayor que nuestro pecado. En el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 20, se nos asegura: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. El enemigo también quiere que vivamos en condenación, pero Jesucristo nos ofrece la justificación plena. No somos esclavos de lo que hicimos, sino hijos de Dios por lo que Él hizo. Nuestra historia cambia cuando Cristo entra en ella. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, nos exhorta: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Muchas veces también el pasado está lleno de voces: la voz del fracaso, la voz del rechazo, la voz del arrepentimiento, pero hay una voz que debe ser más fuerte que todas: la voz de Dios. Él nos habla con ternura y nos recuerda que somos amados, perdonados y llamados a una vida nueva. Escuchar su voz es el primer paso para silenciar las demás. Y no solo eso, Dios borra nuestro pasado, sino que nos da un nuevo propósito. Él puede usar nuestras experiencias para ayudar a otros. Lo que fue una herida puede convertirse en un ministerio de sanidad. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 11, menciona: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. En otras ocasiones, dejar el pasado implica soltar relaciones, hábitos o lugares que nos atan. ¿No es fácil? Claro que no, pero es necesario para seguir avanzando. Dios no nos pide que soltemos algo sin darnos otra cosa mejor. En el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 39, se nos dice: el que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El proceso de ir dejando el pasado puede llegar a ser doloroso. Implica soltar personas, lugares o sueños que no se cumplieron, pero también es un acto de fe profunda. Es creer que Dios tiene algo mejor y que lo que viene no es solamente diferente, sino más pleno y más alineado con su voluntad. Y eso requiere confianza, paciencia y esperanza.
El pasado, en otras ocasiones, puede ser un gigante que nos intimida, pero como David frente a Goliat, debemos enfrentarlo con la fe en que Dios pelea por nosotros. No estamos solos en esta batalla. En el libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 14, nos dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Por consiguiente, Dios no solo quiere que dejemos el pasado, sino que abracemos el presente. Cada día es un regalo, una nueva oportunidad para vivir en su voluntad. No desperdiciemos el hoy por estar atrapados en el ayer. En el libro de Salmos 118, versículo 24 nos dice: Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Otras veces, el pasado tiende a perseguirnos porque no hemos sanado completamente. Las heridas abiertas siguen sangrando en nuestra memoria, pero Dios es un sanador fiel. Él no solo quiere que recordemos menos, sino que recordemos sin dolor, que podamos mirar atrás y ver su mano incluso en medio del sufrimiento. El pasado también puede distorsionar nuestra visión del futuro, pero cuando confiamos en Dios, podemos mirar hacia adelante con esperanza. Él tiene planes de bien y no de mal. Nos lo menciona en el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz. Entonces ya vamos entendiendo que Dios es especialista en restaurar lo que parecía perdido. Él puede devolvernos la alegría, la paz y el propósito, y no hay nada que Él no pueda redimir si se lo entregamos con fe. En el libro de Joel, capítulo 2, versículo 25 nos exhorta: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Dejar de pensar en el pasado también implica cambiar nuestra manera interna de pensar. En lugar de repetirnos fallé, podemos decir aprendí. En lugar de perdí, podemos decir crecí. Dios nos invita a reescribir nuestra historia desde la perspectiva de su amor y no desde la del dolor. Dejar el pasado también implica renovar nuestra mente. No podemos avanzar si seguimos pensando como antes. La transformación comienza en nuestros pensamientos. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, se nos recuerda: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Sí, normalmente el pasado puede ser una carga invisible que llevamos a todas partes. Nos roba energía, nos impide disfrutar de las bendiciones presentes y nos hace temer al futuro. Pero hay una buena noticia: que cuando decidimos soltarlo, experimentamos una ligereza espiritual. Es como si el alma respirara de nuevo, libre de pesos innecesarios. Otra clave importante en este proceso es el Espíritu Santo. Él nos guía hacia la verdad y nos recuerda que somos nuevas criaturas. Él nos fortalece para dejar atrás lo que nos estorba y abrazar la vida abundante que Cristo ofrece. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 26, menciona: el Consolador, el Espíritu Santo, os enseñará todas las cosas. Ya no podemos cambiar lo que pasó, pero sí podemos decidir qué hacer con ello. Podemos usarlo como excusa para no avanzar o como impulso para crecer. La diferencia está en nuestra actitud, en nuestra disposición y en permitir
que Dios transforme lo que parecía una derrota en una victoria. Dios no solo quiere que dejemos el pasado, sino que caminemos de hoy en adelante con propósito. Cada paso que damos en obediencia nos aleja de lo que fuimos y nos acerca a lo que Él quiere que seamos. No se trata de olvidar, sino de avanzar con fe. En el Salmo 119, versículo 105, se nos menciona el versículo ya conocido. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Dejar el pasado también va a implicar perdonar. Perdonar a otros, pero también a nosotros mismos. El perdón no va a justificar lo que ocurrió, pero sí nos libera del resentimiento. Es un regalo que nos damos y una forma de decir, ya no quiero vivir atado a esto, y en ese acto encontramos paz. El pasado también puede llegar a ser un eco constante, pero la voz de Dios es más fuerte porque Él nos habla a través de su palabra, recordándonos que somos amados, perdonados y llamados. Escuchar su voz nos ayuda a silenciar las voces del ayer. En el libro de Juan, capítulo 10, versículo 27, se nos recuerda: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. El presente también es un regalo que muchas veces despreciamos por estar atrapados en el ayer, pero cada día trae consigo nuevas oportunidades, nuevas misericordias y nuevas razones para agradecer. Vivir en el presente es un acto de gratitud y una forma de honrar a Dios con nuestra atención y nuestra presencia. En otras ocasiones, el dejar el pasado va a significar confiar en que Dios tiene el control del futuro. Aunque no sepamos lo que viene, sabemos quién va con nosotros, y esa certeza nos da paz y esperanza. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 5, se nos recuerda: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. El futuro que Dios tiene para nosotros no depende de un pasado perfecto, sino de un corazón dispuesto. Él no busca personas sin errores, sino corazones humildes, dispuestos a ser guiados. Y cuando soltamos el pasado, abrimos espacio para que Él haga algo nuevo en nosotros. Eso sí, cada día que decidimos soltar el pasado es una victoria espiritual. No va a ser un proceso instantáneo, pero sí es posible con la ayuda de Dios. Él camina con nosotros paso a paso, fortaleciendo nuestra fe. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 24, se nos dice: fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dejar de pensar en el pasado es un proceso y no un evento. Habrá días en los que los recuerdos vuelvan o los que el dolor se asome un poco. Pero cada vez que elegimos mirar hacia adelante, estamos fortaleciendo nuestra fe. Es una decisión diaria y una batalla que se va ganando paso a paso. En otras ocasiones, dejar el pasado va a implicar verlo como un acto de fe y obediencia. Es creer que lo mejor está por venir porque Dios está en control. No vivas más en lo que fue y vive en lo que Dios está haciendo y por ti. En el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13, se nos dice: el fin del asunto es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ya para concluir nuestro episodio de hoy, te recuerdo que dejar el pasado
Es confiar en que Dios está escribiendo una historia más grande que la que podemos imaginar. Es creer firmemente que lo mejor no está detrás, sino que viene por delante. Que cada capítulo, incluso los más difíciles, tienen un propósito y que en sus manos nuestra historia puede tener un nuevo comienzo. ¿Te agradaría orar conmigo? Dios mío, amado Padre Celestial, hoy vengo ante ti con un corazón sincero, reconociendo que muchas veces he vivido atado al pasado. He cargado con recuerdos, errores y heridas y decisiones que ya no puedo cambiar. Me he detenido en lo que fue, olvidando que tú me llamas a vivir en lo que es y en lo que será. Padre, te entrego cada pensamiento que me ata, cada culpa que me persigue y cada dolor que aún late en mi interior. Tú conoces mi historia completa y aún así me amas con un amor eterno. Ayúdame a soltar la que ya no edifica y a dejar atrás lo que me impide avanzar. Renueva mi mente, Señor, y que mis pensamientos se alineen con tu verdad y no con mis temores. Enséñame a ver mi vida con tus ojos y no con los lentes del pasado. Que cada recuerdo sea redimido por tu gracia y que cada herida sea sanada por tu poder. Dame la fuerza para perdonar, para perdonarme y para caminar con libertad. Que no viva más en la sombra de lo que ya fue, sino en la luz de lo que tú estás haciendo hoy. Abre mis ojos a las nuevas oportunidades y a los nuevos comienzos que tú me ofreces cada día. Gracias por no definirme por mis errores, sino por tu amor y misericordia. Gracias por darme un futuro lleno de esperanza. Hoy decido confiar en ti, soltar el pasado y abrazar el presente con fe. En el nombre de Jesús, amén. Hasta aquí la reflexión del día de hoy. Recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y también en YouTube. Y por favor, no olvides dejar un comentario sobre qué te ha parecido este episodio. Soy tu amigo Israel Mesa. Que Dios te bendiga siempre y recibe un fuerte abrazo. Hasta la próxima.